Gracias por continuar con nosotros. Como lo hicimos la semana pasada, Corrillos abre el espacio para la discusión de los temas urgentes de Santander. Por eso, en alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, damos inicio al gran debate de candidatos a la Asamblea. En esta emisión, el desarrollo del choque de propuestas de los aspirantes a la Duma del partido Alianza Verde. Al final, les revelaremos tras el Focus Group quién ganó este segundo pulso. Ahora, saludamos en la UNAD a la moderadora de este foro, Laura Cristina Gómez Ocampo, rectora del claustro universitario. Bienvenidos a este foro Cita de la Democracia, que se establece en una alianza entre Corrillos y la Universidad Nacional Abierta a Distancia, universidad pública de contexto nacional que los recibe con los brazos abiertos a efectos de poder desarrollar este espacio democrático que ha aceptado la universidad como un foro académico en el que vamos a desarrollar temas de interés ciudadano y que sin duda tienen coherencia con una pretensión institucional universitaria que es la de la creación del Observatorio de Desarrollo Regional, que pretende acercar a la academia a la realidad de la región. Y además en coherencia con la existencia de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la que tenemos la oferta en pregrado de Ciencias Políticas y de posgrado en especialización en Gestión Pública. De manera que a los tres, bienvenidos a este foro que queremos sea desarrollado con el único objetivo de poderle informar a los ciudadanos santanderianos la importancia que tiene la Asamblea Departamental en la estructuración no solo del ejercicio de la democracia, sino del desarrollo de la región y de nuestro departamento de Santander, eligiendo actores que conozcan y reconozcan sin duda el papel importante que van a hacer desde la Duma departamental. Entonces vamos a dar inicio indicándoles que vamos a tener una sesión de preguntas, que cada uno de ustedes va a escoger un número entre 1 y 14 y que además esa escogencia va a referirse al número que yo tengo indicado en el texto. Contarán ustedes con 1 minuto que espero observen a nuestro controlador de tiempo a efectos de poderlo suspender y de redondear la idea. Habrá lugar obviamente a una contrapregunta en caso de que en mi condición de moderadora lo consideren pertinente. De manera que damos inicio y vamos a dar inicio en el orden alfabético y así iremos turnando. Doctor Jorge Arenas Pérez, escoja un número por favor del 1 al 14. El número 7. La pregunta número 7 dice: si su candidato a la gobernación es elegido y usted como diputado, en caso de ser elegido, se entera que está incurriendo en actos de corrupción, ¿cuál es su inmediata actuación? Pues yo considero que la inmediata actuación de un diputado dentro del control político que le debe hacer no solo al gobernador si es candidato de uno o de otro movimiento, es denunciar y no estar de acuerdo con la corrupción, porque dentro del Partido Verde y dentro del Movimiento Verde, nuestro candidato lo primero que está promoviendo es la lucha anticorrupción. Gracias, doctor Arenas. Quisiera preguntarle que en términos de denuncia tiene varios aspectos. A veces usan la denuncia ante la opinión pública, ante los medios de comunicación y la omiten ante los entes de control competentes para indagar hechos delictivos, Fiscalía General de la Nación, para que adelanten procesos de tipo fiscal por el daño a los recursos públicos, o a la Procuraduría General de la Nación, que atiende la vulneración de las actuaciones en que incurre un funcionario público en contra del Código Único Disciplinario. ¿A qué denuncia se refiere usted? Sí, yo considero que hay que utilizar todas las denuncias para que el país se entere de lo que está pasando y poder controlar la corrupción. No podemos ser a medias. La denuncia tiene que ser pública en una plenaria y dirigir los documentos hacia las diferentes entidades del control, la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría. Doctor Ludwig Mantilla, un número, por favor. El 14. La pregunta número 14 dice: ¿se compromete usted a incluir en el Plan de Desarrollo de Santander el tema de lucha contra la corrupción? ¿Cómo lo hará?
Teniendo en cuenta que el Contralor del Departamento de Santander es elegido por la Asamblea y que para el caso que se vive en Santander se titula como un Contralor de bolsillo y la Asamblea siendo el principal fiscalizador de los recursos del departamento, ¿considera sano esto? ¿Cuál va a ser su posición frente a la elección del Contralor del departamento particularmente? Puntual, vengo luchando contra la corrupción desde hace muchos años de mi vida y así lo haré como próximo diputado de Santander. Me comprometo con todos los santanderianos y con mi familia a seguir contundentemente, con hígados, luchando contra estos corruptos que hay que tratarlos como bandidos. La elección del Contralor tiene que ser objetiva y de acuerdo a su experiencia y conocimiento y a lo que pueda aportar para el departamento de Santander. No puede ser un Contralor que le haya manejado los recursos al gobernador. No puede ser el mejor amigo del gobernador para que le tape y sea un cómplice de sus fechorías. Frente a este tema hay que retomar dentro del plan de desarrollo contundentemente esos pilares que la consulta anticorrupción a nivel nacional el Partido Verde promovió y que estos descarados congresistas la archivaron. Hoy tenemos que revivirlo y Santander tiene que ser ejemplo de lucha contra los corruptos a nivel país. Gracias, doctor Ludwig. En esa respuesta podemos entender que usted no le pedirá cargos al Contralor del departamento para conseguir su voto en la elección. Jamás. No puede uno negociar el presupuesto público cuando hablamos de 1.4 billones de pesos del presupuesto del departamento. No podemos vender nuestros principios por un cargo. Aquí tiene que haber una transparencia. Vengo de una administración donde encabeza Rodolfo Hernández, fuimos y hemos aportado mucho al municipio de Bucaramanga y tenemos que hacerlo a nivel departamental. Y aquí es donde tenemos que ser luz a nivel país, pero contundente, sin miedo, sin temores, públicos, que sean todos los actos de los diputados y las relaciones que tengamos con el gobernador de Santander. ¿Está usted entonces de acuerdo con la actuación del hoy alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, cuando cambia los manuales de funciones y merma los requisitos para generar el acomodo del perfil de los cargos a quienes hoy le acompañan? Estoy de acuerdo en mayúscula para luchar contra la delincuencia, contra la corrupción. Estoy de acuerdo en que la justicia, cuando hablamos Contraloría, Procuraduría, los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación, tiene que ser contundente. No podemos meter personas, familiares de estos órganos de control en la administración departamental. Estoy de acuerdo que si alguien tiene pruebas, tenemos que investigar y radicarlas, pero no dejarlas a medias. Aquí no podemos titubear, tenemos que ser contundentes. El próximo diputado, Ludwig Mantilla, va a hacer una gestión pública abierta, donde semanalmente va a estar comentándole a todos los santanderianos lo que vamos a estar haciendo en materia de iniciativas de ordenanzas y en materia de control político, porque se acabó la guachafita y empieza un nuevo proceso para Santander. Doctora Laura, deme un número. 13. Bien, el 13. La pregunta dice: ¿cuál es la garantía que da el Partido Verde de oposición al gobierno del presidente Duque de que podrá gestionar recursos para el desarrollo del departamento de Santander, entendiendo que el Partido Verde hoy hace oposición al gobierno nacional? Actualmente el Partido Verde hace parte de la bancada de oposición. El senador Juan Luis Castro mostró los micos del plan de desarrollo. Es un tema que se ha adelantado frente a la aprobación del plan de desarrollo. Así, ahí hicieron un análisis exhaustivo de cada uno de los programas, donde nos dimos cuenta que a Santander le recortaron un presupuesto, donde los de partido de gobierno que nos representan hoy día, Santander, no hicieron nada y sin embargo nos bajaron el presupuesto a Santander. El senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, mostró esos micos del plan de desarrollo como él mismo los tituló. También tenemos dentro de ese análisis político a Juanita Gobertos, nuestra representante a la Cámara, que está defendiendo la paz. Y en La Paz hay unos puntos muy específicos que también nos afectan a los santandereanos, y es
el tema de víctimas y el tema de los acuerdos de paz. Entonces nosotros como partido de oposición estamos realizando una gestión ante el gobierno nacional y esas posiciones han sido muy claras. Aparte, también debo admitir que pues estas dos personas hacen parte del apoyo a esta persona a quien les habla, y que nosotros desde la oposición también haremos nuestra gestión para buscar la equidad y la igualdad. Gracias, doctora Laura, pero le pregunto, para nadie es desconocido, o para los que saben de la gestión de lo público, reconocen que un ente como la Gobernación de Santander con sus propios recursos no puede desarrollar muchas propuestas de acción y por tanto lo usual y además el apoyo natural es conseguir recursos en la nación. Si el Partido Verde está en oposición del gobierno nacional, ¿cómo logrará los recursos para lograr el desarrollo del departamento de Santander? Existen otras instancias, también existe la cooperación internacional, podemos acudir ante la USAID o ante instancias europeas. Entonces, el único camino tampoco no es el rubro nacional, también existe la cooperación internacional, un campo que tampoco hemos explorado en Santander y que debemos explotar. Iniciamos la siguiente sesión otorgándole el turno de escoger pregunta al doctor Ludwig Mantilla. Número, por La favor. número 5. Algunos países y ciudades en el mundo han encontrado una solución efectiva a los problemas de desempleo y pobreza en el emprendimiento digital. ¿Cómo complementaría usted esta propuesta? ¿Cree que ahí es donde hay una cuota de éxito para lograr que el departamento tenga desarrollo económico y movilidad social de sus gentes? Es una pregunta muy interesante, muy soñadora. La industria 4.0, la economía naranja, el ecoturismo, tienen que ser el oxígeno de los santanderianos. Aquí tenemos que hacer una revolución, pero cuando hablamos de una revolución es que vamos y estamos construyendo el inventario de predios baldíos del departamento de Santander, predios que son del Estado, y vamos a llevar una propuesta de ordenanza para que estos predios se los podamos dejar y entregar a los desempleados del departamento. El que quiera venir a trabajar, aquí hay tierra. Si esta ordenanza es aprobada por la Duma departamental y aprobada por el gobernador, vamos a colocar letreros, ¿quién quiere trabajar? Acá hay tierras disponibles. Y empezamos a hacer comodatos, empezamos a entregarles insumos, empezamos a entregarles herramientas para que vengan y trabajen. Hoy nosotros tenemos un departamento agrícola, ¿sí?, subdesarrollado, subexplotado, y tenemos que marcar este gran ícono. Pero también tenemos que volcarnos al ecoturismo. Las fuentes hídricas de nuestro municipio son alcantarillas públicas abiertas, cuando tenemos que convertirlas en fuentes de vida para que generen recursos económicos. La economía naranja tiene que ser una realidad junto con las demás iniciativas emprendedoras, pero esto solo no lo podemos hacer. Aquí es donde entra a jugar un papel importante en las universidades. Vamos a hacer esa mezcla del conocimiento con la investigación y propuestas donde sin temor vayamos a presentarla al gobierno nacional y a nivel internacional, porque aquí tiene que haber empleo para los santanderianos. Doctora Laura, su pregunta. La pregunta dice, una de las funciones de la Asamblea de Santander o de las asambleas en general es hacer control político a las acciones de gobierno. ¿Qué opina? ¿Cómo se asumió el tema del PAE en los miembros de la Duma? Y usted como asambleísta, como diputada del departamento de Santander, ¿qué opinaría y qué haría si le tocara vivir un acto de corrupción como el que vivió el departamento de Santander frente a un tema tan sensible como el PAE? Bueno, esa pregunta me encanta porque resulta que en ese orden de ideas y mirando el artículo 300, que es el que nos pone las funciones a los diputados, vimos que hubo una ruptura en la aplicación de esas funciones. Los 16 diputados no hicieron el control político porque al final se le adjudicó el plan, el PAE, el plan de alimentación escolar, a una persona que no tenía las calidades, es decir, fallaron a su control político. Y ese control político, ¿en qué consistía? No consistía en hacerse selfies
y haciendo videos en vivo. Consistía en poner las acciones ante las entidades que en este caso sería la Fiscalía, quien lleva a cabo las investigaciones de actos de corrupción. Laura Ruiz, como diputada, no va a permitir esto. Laura Ruiz va a estar encima de los contratos que se realicen, encima del gobernador para mirar cuáles son los puntos que se van a realizar dentro de cada uno de los contratos y hacer el control político que se necesite para cuidar todos los santandereanos, para cuidar cuidarlos, para cuidar el erario. Entonces, Laura Ruiz hará un control político serio sobre los contratos del gobernador y de la gobernación. ¿Qué opinión tiene usted de los actos de corrupción denunciados, evidenciados y sobre los cuales ya hay condenados por el gobierno actual departamental? Simplemente tengo que decir que la justicia tarda pero llega. Evidentemente habrán actos de corrupción que merecen una investigación exhaustiva, sin embargo hay otros que se quedan en el camino. Eso se debe a la relevancia que también le den los medios de comunicación. Ahí también los medios de comunicación tienen una parte, un contrapeso a lo que se tenga que realizar en cuanto a control político y en este caso en específico en cuanto a la investigación por actos de corrupción. Si bien se visibiliza, también entra en un plano de investigación y la prensa puede también ejercer una presión social. Doctor Jorge Arena, su número de pregunta. El 3. ¿Cuál es su propuesta para sacar de la crisis financiera a la red de hospitales públicos de Santander, siendo la gobernación uno de los principales deudores de esa crisis? Sí, lo importante es que el departamento de Santander pueda fortalecer a los diferentes hospitales regionales. La deuda de las EPS es muy grande con ellos y yo pienso que se debe ejercer por el derecho, o sea, presionar por derecho y demandar y buscar todos los medios para que se le pague a los hospitales, porque la crisis es por las deudas que tiene el hospital. Si los hospitales no demandan y no se les exige, sino que estamos poniendo pañitos de agua tibia y llamándolos a que nos paguen, no, hay que embargar y hay que tomar las medidas necesarias para recuperar esos recursos que tiene, porque si no los recupera, la crisis va a ser permanente. Y ya se ve en los diferentes hospitales de la región, en la sala de urgencias, gente tirada en el suelo, gente, digamos, sin atención. Entonces yo sí pienso que debe ser contundente las demandas contra los deudores del sistema de salud. ¿Haría usted un debate público al secretario de Salud que no ejerza la tarea de vigilancia a la red pública hospitalaria, pero por sobre todo a las empresas promotoras de salud que deben tener constituida una red hospitalaria pertinente para la atención de los santandereanos? No se ha visto hasta hoy ninguna moción a ningún secretario de Salud. Sí se debe hacer y sí se ha hecho en la Asamblea. O sea, lo que pasa es que no se han tomado las medidas pertinentes, queda es como un debate público ahí que no toma ninguna decisión. Pero sí hay que llamar a las EPS y a los deudores, pero con abogados y presionarlos, porque eso no es únicamente decir que le deben tanto. Perdóneme, pero es que hay… Ah, bueno, perfecto. Qué pena. Tranquila, eso no es únicamente citarlos, sino presionarlos de verdad para que se pague, porque el debate de control político sin remitir a las entidades competentes para hacer las exigencias no tiene ningún sentido. Yo pienso que hay que fortalecer la presión para que paguen los deudores morosos. Doctora Laura, su número. ¿Cuál considera es la estrategia o acción necesaria para garantizar la provisión de agua a los municipios de Santander? Bueno, tenemos que hacer la aplicación de la normatividad 1380 del 2018 que trata de la Ley de Gestión de Páramos, una protección exhaustiva y dentro de la función como diputada en la Asamblea de Santander puedo realizarlo. Es decir, protección de las hidrocuencas. ¿Para qué? Para garantizar el servicio
del bien vital que es el agua. Entonces, tenemos que hacer la aplicación. Nosotros necesitamos poner en práctica la gobernanza del agua, que de hecho es algo que se está implementando y que considero que se debería continuar con esta política pública departamental. Entonces, veo que esa es una muy buena opción para Santander y considero que desde mi ejercicio como diputada realizaría la implementación de esa normatividad. Doctora, ¿considera usted que esa es competencia de la Asamblea de Santander? Porque hoy está situada la competencia en la entidad nacional. Como lo decía, la ley 1930 de 2018 estableció la ley de gestión de páramos y ahí se estableció que el Von Humboldt realizara la delimitación. Ahorita tenemos un problema muy grave en cuanto a los agricultores que están allí en los páramos. Nosotros necesitamos hacer un plan de manejo ambiental, es decir, para que esas personas que desde tiempos llevan realizando la actividad agrícola puedan continuar haciéndola cumpliendo con todo lo que se estableció en la normatividad, es decir, que cuando vayan a utilizar fertilizantes y demás tengan que sean eco-friendly o que sean amigables con el medio ambiente, que no sean pesticidas, y esa carga la debe asumir el gobierno nacional. Nosotros no nos podemos recostar o no le podemos recostar esa responsabilidad a los campesinos. Entonces nosotros necesitamos crear una política pública donde podamos acompañar al campesino para que él pueda ejercer su actividad agrícola. Y como bien usted me preguntaba, ¿qué posición voy a tomar respecto de la delimitación del páramo? Está establecida en la normatividad y ya tenemos, ya se asignó a esta entidad que es el Von Humboldt y que me imagino que va a realizar todas las investigaciones ex ante, ex post para realizar dicha delimitación. Entonces estaremos muy vigilantes respecto de ello y bueno, esa es mi posición. Doctor Jorge, su turno para la sección tercera. El 1. ¿Daría usted voto favorable o haría ponencia para la eliminación o la creación de secretarías o institutos descentralizados en la estructura administrativa de la Gobernación de Santander en caso de ser elegido? Yo creo que lo primero que tiene que analizar es la estructura de la gobernación. Si se necesita la secretaría, pues vale la pena crearla. Por ejemplo, en estos momentos la Asamblea Departamental de Santander creó la Secretaría de la Mujer, que considero que es importante para el desarrollo de Santander y darle la participación a la mujer. Pero si es en ese momento, si considero que es importante para el departamento, daría el voto favorable. Pero si es una secretaría para aumentar la burocracia, daría el voto negativo. Usted que conoce a cabalidad la Asamblea y que conoce por ende también el funcionamiento de la Gobernación de Santander, por haber sido tantos años secretario de la Duma, ¿cuál secretaría crearía o cuál instituto o secretaría eliminaría de la actual? Y si no crearía ninguna o no eliminaría ninguna, pues ninguna, pero queremos una respuesta. No, yo considero que hay que volver a funcionar lo que hay. O sea, si se requiere, por ejemplo, en el caso de la mujer que se requería, sí. Pero hacer secretarías por hacer secretarías, no, cada secretaría tiene sus funciones y debemos exigirles que cumplan las funciones para las cuales han sido creadas, que cubren todo el ente santanderiano. Doctor Ludwig, un número. Un número bonito, el 6. ¿Con cuál propuesta del programa de gobierno de su candidato a la gobernación de Santander se identifica más y por qué? Con la propuesta de proteger el recurso hídrico de Santander y el ecoturismo. Hoy, señores, Santander tiene 87 municipios y hay 79 municipios que no tienen inodoro, no tienen planta de tratamiento de aguas residuales, descargan sus aguas negras, vertimientos, lixiviados, químicos a nuestras fuentes hídricas. Hoy tenemos denunciado a Ecopetrol y al gobernador y a los 2 directores de la CAS y la CME por dejar envenenar las lagunas de Barranca Bermeja. Estamos hablando de Llanito, de San Silvestre, de Miramar. Pero de igual forma tenemos denunciados
porque estamos exigiendo salvarle la vida al río Fonce. 11 municipios descargan sus picheras a esta fuente hídrica que debe ser un promotor de turismo, pero un turismo sostenible. Pero de igual forma tenemos hoy en desacato a Martín Camilo Carvajal, director de la CMI, y Sergio Valenzuela, alcalde de Lebrija. 7.000 personas respaldaron nuestra propuesta para exigir agua potable de buena calidad de forma permanente. Ya les ordenaron hacer la recuperación de las fuentes hídricas y le han tomado del pelo a los pronunciamientos del magistrado del Tribunal Administrativo. Los niños en Lebrija sufren enfermedades de piel, gastrointestinales, su pelito se les cae. Al Estado no le debemos mendigar, le debemos exigir, pero aquí también estamos exigiéndole que salvarle la vida al río de Oro y el río Frío y al páramo de Santurbán, que es nuestra vida. Usted nos hace un diagnóstico de la situación del uso y disfrute del agua potable para los habitantes de Santander y nos describe una situación patética frente a la condición sanitaria de muchos habitantes por el mal manejo de las aguas residuales. ¿Cuál es entonces el compromiso de su candidato a la gobernación al respecto? ¿Va a construir plantas de tratamiento de aguas residuales en toda esa cantidad de municipios que usted describe que hoy sufren el mal? ¿Van a construirle acueductos a cuántos municipios que hoy no gozan del disfrute del agua potable, para poder lograr entender cuál es su identidad y cuál es el compromiso? La identidad son 2 puntos fundamentales. 1, lucha frontal contra los corruptos, caso de Vélez, donde se robaron la plata para la represa. O sea, la platica bien administrada alcanza. 2, gestión para salvar y proteger nuestras fuentes hídricas. El agua de Santander es la vida. ¿Cómo es la gestión? ¿O cómo no es la gestión? Es irrisorio que un alcalde como Sergio Valenzuela, dentro de una contestación, diga que no ha radicado proyectos ante el ministerio y el ministro a través de su delegado diga que hay 45.000 millones de presupuesto, el ministro de Vivienda, porque allá manejan recursos para agua potable y alcantarillado, digan que hay plata pero falta presentar el proyecto como tal. ¿O cómo es posible que Barbosa, teniendo proyectos radicados, a hoy no se haya logrado la canalización y gestión de estos recursos para que el agua de las personas de Barbosa no se entreguen, las aguas negras no se entreguen directamente a esta fuente hídrica? Estamos hablando del río Suárez. Frente a este tema es luchar frontal con hígados contra los corruptos y defender el agua de los santanderianos. Este es el compromiso que tiene nuestro gobernador, próximo gobernador Leonidas Gómez, al cual iré hasta lo último a apoyarlo porque me identifico con estas propuestas. Alrededor viene el ecoturismo, que es la generación de empleo, y platica por los santanderianos de forma feliz y amigable con el ambiente. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber atendido esta invitación, por haberle dado la oportunidad a los ciudadanos de Santander de conocer de voz de quienes aspiran a representarlos en la Asamblea Departamental, quien sin duda alguna tiene un papel muy importante, el de ejercer el control político a las acciones de un gobernante, el de propiciar también con sus propias propuestas e iniciativas el desarrollo de la región, de manera que a ustedes les deseamos éxito en los resultados electorales del próximo 27 de octubre y por supuesto decirles que para la UNAD fue, junto con Corrillo, muy grato desarrollar este foro académico en torno a sus propuestas y a sus ideas. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura Cristina. Excelente debate. Ahora vamos a conocer la evaluación del Focus Group, promediando las calificaciones de 1 a 5 definidas por Miller Arévalo, César Álvarez, Marta Guarín, Reinaldo Pérez, Freddy Garzón, Julián Mancilla, Yelitza Contreras, Jorge Helves, Ramón Amaya, Carmen Elisa Balaguera y Orlando González. La calificación arrojó los siguientes resultados. Con 3,7 primero, Ludwig Mantilla Castro. Con 3,1 Jorge Arenas Pérez, segundo, y con 2,5 rajada Laura Ruiz, tercera.